Hola, buenos días. Bueno, ahora vamos a centrarnos un par de días en, en el sistema, volvemos otra vez al sistema decimal para el tema de las medidas. Yo sé que eso lo sabes perfectamente, pero cuando yo acabe esta pequeña parrafadita, le da el pause y lo copias 2 o 3 veces. Primero, ya sabes que la matemática sirve para cuantificar, se cuantifica todo en la vida, absolutamente todo, y nosotros hemos trabajado primero el tiempo, pero ya hemos visto que el tiempo es el sistema era sexagesimal, ¿vale? En base 6. Y ya recuerda toda la película de 360 grados porque pensaba que eran 360 días el ciclo de la vida, el ciclo del año. Recuérdalo todo, no vamos a centrarnos ahora en eso. Y vamos a medir ahora la masa, la capacidad o volumen, y ya matizaremos un poquito más adelante qué diferencia entre capacidad y volumen. Masa, capacidad o volumen y la longitud. Después pasaremos a la superficie cuando hablemos del volumen, a la cubicación, pero eso más adelante. Ahora vamos a lo básico que tienes que tener claro. Vamos a hablar de, así que borro esto, masa, capacidad y longitud. Ten claro, masa, capacidad y longitud. Masa es cuánto pesa. La masa es el peso. La capacidad es cuánto cabe. ¿Cuánto cabe? Esa es la capacidad. Y la longitud es cuánto mide. Date cuenta que, claro, como lo que más se usa es la longitud, se ha quedado con el verbo medir para ella sola. Si tú dices cuánto mide, se entiende longitud. Porque la verdad es que la masa también cuánto mide la masa. Y la capacidad es cuánto mide lo que cabe. Cuánto mide la capacidad. Pero cuando tú hablas de cuánto mide, a no ser que especifique, se entiende longitud. Entonces, lo que mide la longitud, lo que le cabe, la capacidad, lo que pesa, la masa. Es así de fácil. Y por supuesto, unidad de masa es el gramo. La unidad de capacidad es el litro. Y la unidad de longitud es el metro. Repito, 3 mediciones importantes cuando yo tengo un cuerpo, un objeto, lo que sea, tengo que saber qué significa su masa, o sea, cuánto pesa, y se expresa en gramos. Ya después veremos los múltiplos y submúltiplos. Tonelada métrica, quintal métrico, miligramo, kilogramo, hectogramo, decagramo, gramo, decigramo, centigramo, miligramo. Esos son los divisores. Los 3 últimos que te he dicho, los divisores. ¿Cuánto cabe la capacidad? La unidad es el litro. ¿Cuánto cabe? ¿Cuánto cabe dentro de esta botella? Pues me vas a decir que caben 2, 3, 4 litros o sus múltiplos, decalitro, hectolitro, kilolitro, o sus divisores, más pequeño que el litro, deci, centi, mililitro. Y por fin, cuando dice cuánto mide, es la longitud y lo expresa en metro. La unidad es el metro. Y ya sabe que está múltiplo del metro, deca, hecto, kilo, miria, decámetro, hectómetro, kilómetro y miriámetro. Y los divisores del metro, el decímetro, centímetro, milímetro. ¿Cuáles son las más usuales? Los que de verdad usamos todos los días cuando vamos a comprar o normalmente cómo nos movemos. Pues utilizamos el gramo,
Muy raras veces compramos las cosas por gramos, especialmente solo cuando hablas de medicina, te fijas que tenga tantos miligramos o gramos, pero nosotros normalmente la unidad más frecuente del gramo es el kilogramo. Y le pasa como a la palabra medir de longitud. Es tan usual que ya todo el mundo dice kilo. Entonces tú entiendes, cuando dice un kilo de patatas, verdaderamente es un kilogramo de patatas, porque lo que más se usa es el kilo. O si a lo mejor utilizar la palabra, o por lo menos la escucha, la palabra tonelada. ¿De acuerdo? El litro, ¿cuánto cabe? La verdad que la unidad del litro es la que se utiliza normalmente. Las cosas nosotros las compramos por litros, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que después están los tetrabris pequeñitos y los botellines los de refresco y demás, que podemos llamar de cuarto de litro, de medio litro, pero normalmente usamos litros. Eso no significa que tú no tengas que saber exactamente que un litro de leche es lo mismo que 1000 mililitros, por lo tanto un tetrabris de 200 mililitros hace falta 5 tetrabris. Todas esas relaciones las veremos, pero métete eso sí que es importante. La unidad de capacidad es el litro, la unidad de longitud es el metro, la unidad de masa es el gramo. De masa normalmente usamos los kilos, ¿de acuerdo? Normalmente usamos el kilo. Del litro usamos normalmente el litro. Y de metro, nosotros que somos niños de 10 y 11 años, niños y niñas de 10 y 11 años, normalmente lo que más usamos es el centímetro. Pero también es verdad que sí sabes perfectamente y se usa mucho el metro. Y cuando vas en coche y mide distancia, utiliza mucho el kilómetro. Eso no significa que tú no tengas que saber exactamente todos los múltiplos y todos los divisores. Pero que tú sabes que cuando yo voy a decir, oye, ¿cuánto hay de aquí a Brenes? Pues utilizar la palabra metro. Oye, ¿cuánto mide esta habitación? ¿O cuánto mide este campo de esta pista de fulbito? Pues mide tantos metros por tantos metros. Y las cosas que yo manejo con las manos, se utilizan en centímetros. Por ejemplo, cuánto mide la regla, cuánto mide la mesa, cuánto mide el libro, cuánto mide esta ventana. ¿De acuerdo? También se utiliza, ahora que tú te estás haciendo mayor, también se utiliza el milímetro, que son las rayitas pequeñitas de la regla para afinar un poco más. Así que recuerda, 3 principales aspectos a medir en un cuerpo: su masa, su capacidad, su longitud. ¿Qué es la masa? El peso. ¿Cómo se expresa? En gramos, con sus múltiplos y sus submúltiplos. ¿Qué es la capacidad? Lo que le cabe, ¿eh? También es el lugar que ocupa, por eso ya veremos el volumen después. Es lo que le cabe, toda la céntrate en lo que le cabe. ¿Cuánto le cabe a este vaso? 20 litros. No puede caberle a un vaso 20 litros. Tienes que saber muy bien que un vaso que le quepa, si es grandecito, 300 mililitros o 30 centilitros y demás. Después, la unidad de longitud, o sea, podemos medir la longitud, que es el alto, el largo y el ancho, y se expresa en metros, con sus múltiplos. Distancias largas suele ser el kilómetro, y distancias pequeñitas, o sea, mediciones pequeñitas suele ser milímetros. Recuerda que aquí siempre, cuando hablábamos de la medida de longitud, sabíamos que la mayor medida de longitud era el... No sé si has pensado año luz muy bien. Y la unidad más pequeña de longitud era el Armstrong, muy bien, que era la 10 millonésima parte de un milímetro. Vamos, es con un microscopio electrónico. Masa, capacidad, longitud. Masa, ¿cuánto pesa? Se expresa en gramos. Capacidad, ¿cuánto cabe? Se expresa en litros. Longitud, ¿cuánto mide? Se expresa en metros. ¿Qué mides con la masa? El peso. ¿Qué mides con la capacidad? Lo que le cabe, los litros. ¿Qué mides con la longitud? El alto, el largo y el ancho. Ese es el primer concepto que tienes que tener muy claro.